Para finalizar este módulo, me gustaría hablarles un poco del criterio de adaptación. Para hacer un pequeño repaso, hablamos del origen del cambio climático, de cómo medir nuestro aporte en mitigarlo y cómo volverlo una característica competitiva y tal vez reconocer el trabajo que nosotros hacemos en agricultura sostenible, agricultura orgánica, agroforestería. Particularmente en este tema nos centramos en cómo hay algunos cambios que definitivamente se avecinan, a pesar de los grandes esfuerzos que estamos haciendo o que podríamos hacer en mejorar el carbono de suelo, ser más eficiente en la producción. Hay cambios que ya han sido desencadenados. El panel de expertos a nivel climático, el que hizo el primer informe del año 1990, que citábamos en una sección anterior, para el año 2007 vaticinaba que los cambios que estamos viendo y el calentamiento actual posiblemente va a incrementar durante el siglo XXI, el siglo que recién estamos comenzando, y que van a ser mayores de las observadas en el siglo anterior. ¿Dónde posiblemente veremos más efectos? A pesar de que ya sentimos bastantes hoy día algunos. La indefinición e inestabilidad climática. Tal vez se van a ir corriendo más las fechas que hemos observado. Van a ser efectos locales, tal vez no a nivel de país, tal vez van a ser efectos de las regiones donde cada uno vivamos. El incremento en los extremos, incrementos en la forma, el tiempo y la intensidad en cómo llueve en algunas regiones. Las sequías podrían estarse desplazando a otras regiones donde no necesariamente hay sequías o podrían estar incrementándose en las regiones que particularmente han presentado estos episodios de ausencia de agua. Los fenómenos naturales posiblemente incrementen en frecuencia e intensidad. Hablamos de los huracanes, hablamos del Niño, hablamos de la Niña, que están influenciados por la temperatura del océano que se está viendo directamente afectado por el calentamiento global. Y de ahí algunos efectos asociados, por ejemplo la disponibilidad de agua, fundamental para las actividades agrícolas y ganaderas, las enfermedades tanto de cultivos como de los animales en el tema ganadero, y particularmente las situaciones de emergencia. Nos lleva particularmente a qué? Inundaciones, deslizamientos, cierres de carretera, desbordamiento de ríos, que afectan directamente a la población. ¿Qué podemos hacer frente a esto? Una respuesta inmediata de estabilizar el clima no es posible. Posiblemente lo que tengamos que hacer es empezar a adaptarnos. ¿Y de dónde parte el criterio de adaptación? Un término fundamental es el ajuste. Nosotros tenemos que ajustarnos en la forma en cómo vivimos, tanto a cambios o estímulos que están teniendo efecto en este momento o que están siendo proyectados. Existen importantes estudios, existen importantes comunicaciones que nos empiezan a decir cuánto va a valer el clima en un país, en una región, que nosotros deberíamos conocer para empezar a predecir cambios. Esos son los principios de adaptación. Primero, conocer tanto nuestras debilidades, nuestros puntos que podrían ser afectados por variaciones del clima, conocer los cambios que vienen hacia adelante, proyectar cuáles podrían ser los efectos y actuar, pero actuar en este momento, actuar de manera previa. Para hacerlo de manera práctica en la agricultura, les voy a contar un caso muy particular que tiene que ver con la producción de piña en la zona norte de Costa Rica. Este es un cultivo que ha ido ganando mucho terreno, que tiene un crecimiento muy rápido, que tiene la modalidad de producirse en una forma intensiva, a pesar de que hay algunos esfuerzos de producirlos orgánicamente, pero por la modalidad actual tienen un efecto muy similar derivado de las variaciones climáticas. El cultivo de piña parte, como la mayoría de los cultivos, de una preparación del terreno, producción, selección de semilla y siembra, atención de necesidades nutricionales, control de enfermedades e insectos, uniformización de la fructificación. La piña naturalmente da su fruto de manera diferenciada, pero para exportación se intenta que eso sea de manera unificada, algunas veces no concordando con el ciclo natural. Teniendo después un énfasis en el desarrollo del fruto y la cosecha y la poscosecha. Ahí están marcados 3 pasos: la preparación del terreno, la uniformización del fruto y el desarrollo de este. Esos 3 puntos están siendo afectados ahora por algunas variaciones climáticas. Veamos. En el caso de la preparación del terreno, esta práctica es fundamental por el diseño de drenajes, por la poca tolerancia que tiene este cultivo a la inundación o al anegamiento de los terrenos.
debe hacerse antes de las lluvias y planificarse en algunos casos, porque el terreno cuando está cargado de agua no puede ser mecanizado. ¿Qué riesgo se corre en ese momento en la producción? Que cada una de las fincas, cada uno de los productores que están dedicados a la piña, atrasan la preparación de suelos a un mismo punto. Podríamos llegar a un nivel en que todos estén haciendo la misma práctica en el mismo momento. Y cuando existe la cosecha de la piña, hay grandes cantidades de producto, por lo cual hay rechazos o hay reducciones de precios. ¿Cómo se podría evitar esto? Una acción podría ser la preparación de áreas adicionales y barbechos, o sea, tener reservas de terreno. Cuando hay condiciones climáticas favorables, mecanizar no solo lo que se va a sembrar, sino tener un lote de reserva para poder sembrar en el momento que el clima no permita la mecanización. Pero aquí partimos de otro punto importante que es el análisis. Tal vez dejar un espacio de terreno en reserva no signifique tener un pedazo de tierra baldío, sin utilidad. Pero hay que hacer un análisis entre cuánto dinero dejo de percibir por tener una reserva de terreno que me sirva en un evento climático respecto a la cantidad de producto que me pueden rechazar, que dejo de vender o que vendo más barato. Esas son cosas que tienen que estar siendo monitoreadas para hacer efectivo el proceso de adaptación. Para hablar del segundo paso al que le prestamos atención, tiene que ver con la uniformización de la fructificación, en donde es necesario sincronizar las labores de cosecha por lo costoso que esta práctica resulta y por el comportamiento del mercado. Particularmente para la piña, cuando hay situaciones de estrés como largas épocas de lluvia o temperaturas nocturnas muy bajas, desencadenan la floración y la desencadenan de manera no uniforme, es decir, unas plantas tienen floración, otras no. ¿Qué se puede hacer en este caso? En este caso sería importante identificar el extremo, saber cuándo hubo un evento de mucha lluvia, que posiblemente es fácil de monitorear, o un efecto de baja temperatura. Ese sí sería un poco más difícil de monitorear, una baja temperatura nocturna, para analizar la aparición de flores y de hacer descarte de plantas. ¿Cómo hacemos nosotros un análisis de esa práctica de adaptación? Debería de pensarse en el porcentaje de plantas que se eliminan para uniformar la cosecha y si esa pérdida de frutos se compensa con una menor inversión en las cosechas. Son análisis que se tienen que hacer para lograr hacer efectiva la práctica de adaptación. Por último, en el desarrollo del fruto sucede algo muy particular. El fruto de piña es calificado por calidad. La productividad también se mide en términos de la calidad, la cantidad de toneladas en una calidad de piña por hectáreas. El fruto tiene el riesgo de que por radiación solar aumentada durante el desarrollo de la flor se desencadene un defecto en la fruta que es conocido como corchosis. La corchosis son áreas incompletas dentro del fruto. Una acción para prevenir esto puede ser la colocación de pequeñas bolitas de papel o cucuruchos en el punto de crecimiento, en donde la flor al ir avanzando y el fruto ir madurando, naturalmente lo puede botar y el papel se degrada. ¿Qué es lo que sucede? Que podría ser una práctica adicional que nos supone costos en mano de obra y en conseguir el papel para hacer esta práctica. Y hay que valorar si verdaderamente el daño por corchosis nos va a ocasionar pérdidas mayores que aplicar esta práctica y reducir el daño por corchosis. Finalmente, estos tres ejemplos a nosotros nos llevan a dar un énfasis en esos pasos que tenemos que tomar respecto a la adaptación. Muy importante observar, ser monitoreadores de lo que está sucediendo, personal particularmente, cómo está variando el clima, cómo se mueven las épocas secas, cómo se mueven las épocas lluviosas. En la medida de lo posible, acceder a equipos de monitoreo o por lo menos hablar con gente que tiene información sobre el comportamiento climático. Pueden existir agencias de extensión agrícola, pueden existir centros universitarios, otros tipos de centros de investigación que nos faciliten información de cómo está variando. Y hacer un análisis sobre posibles efectos y daños y por qué no de oportunidades. Algunas veces se han visto cómo esas variaciones de temperatura, de precipitación, dan cabida a nuevos cultivos, a segundas cosechas, a utilizar variedades nuevas
y empezar a hacer esos ejercicios. El cambio climático por sí mismo, como lo dice, es un cambio, también requiere un cambio de actitud nuestra. Otra cosa muy importante es documentar estos cambios para estar conociendo los puntos críticos y dónde actuamos, estar conociendo si hay variaciones que son repetidas al año, posiblemente ya no es una variación, es una nueva forma de manifestarse el cambio. Actuar después de observar y documentar, actuar en la medida de adaptarse, de hacer los cambios que nosotros consideremos pertinentes para poder dar sustento a nuestras familias después de la producción agrícola. Y muy importante analizar constantemente la implementación de acciones respecto a los costos y los beneficios. No simplemente es llegar y decir perdimos una cosecha, no podemos sembrar, el clima no nos permite hacerlo, sino empezar a tener ideas de cómo hacerlo en este nuevo esquema mientras logramos la estabilización del sistema climático. Muy rápidamente, para despertarle la curiosidad, esas son algunas imágenes de los equipos de monitoreo. Arriba a la izquierda, las dos imágenes son pluviómetros que nos permiten estar midiendo la cantidad de lluvia que cae. Esa gran bola de vidrio a la derecha arriba es un heliógrafo que a nosotros nos permite conocer la cantidad de luz por día que están recibiendo los cultivos y la intensidad. A la derecha abajo y al centro son dos termómetros, uno automatizado, otro de mercurio, que nos permite controlar temperaturas máximas y mínimas, estar identificando dónde están esos extremos de clima, cuáles son noches muy frías, cuáles son días muy calientes, cuáles son temperaturas cálidas alargadas. Y a la izquierda abajo una estación ya un poco más completa, meteorológica, con una garita que es el edificio blanco de persianas. Ahí están los termómetros, los medidores de temperatura, ahí también hay pluviómetros y todo el instrumental para hacer. Algunas veces estos equipos son costosos de conseguir, algunas veces son tan sencillos como tener la voluntad de hablar con un servicio de extensión y comprometerse a hacer ese monitoreo de clima, o de idearnos nosotros una forma para por lo menos medir la lluvia, por ejemplo. Agradeciendo la atención de ustedes y esperando que haya sido de mucha utilidad, les agradecemos y les dejo esta dirección web donde pueden encontrar un poco más de información y muy buenas.